Pues hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de esta serie de vídeos acerca de los 8 capítulos de la nueva encíclica de Francisco, la Fratelli Tutti, y hoy vamos a hablar, pues ya que estamos llegando casi al final, hoy nos toca el capítulo 7, un capítulo que tiene un título muy sugerente, Caminos de Reencuentro, y entonces he tenido que buscar obligatoriamente una persona sugerente. Y entonces he pensado en Esther Palma, que hemos hablado alguna vez, tampoco es que nos conozcamos ahí de toda la vida, pero bueno, las personas que estamos presentes en las redes al final acabamos tendiendo puentes unos con otros y Esther pues se ha ofrecido y ha aceptado el invite. Ella es misionera de la comunidad de servidores del Evangelio de la Misericordia, está actualmente viviendo su residencia habitual en Corea, Corea del Sur, y está pasando actualmente ahora, en este momento que estamos grabando, unos días en España con su madre, o sea que aprovechamos también que está aquí y pues charlamos con ella de este capítulo 7. Hola Esther. Hola, buenas Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos bien, ya cerca de la Navidad. Exacto, sí, sí. Con Sí. este momento pandémico que estamos viviendo, que tú viviste antes que nosotros, por cierto, porque yo recuerdo tus publicaciones cuando estalló un poco todo por allí, en China, luego en Corea tuvisteis el primer subidón y tal, y luego nos ibas avisando, cuidado, cuidado, y luego fuiste testigo de cómo hemos ido cayendo unos tras otros en Madre mía, sí, en los sí. mismos errores. Madre mía, sí, sí. Y pasé, el 20 de octubre cuando viajé, pasé del lugar prácticamente más seguro de todo el planeta, que era la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad así pueblerina de Corea, Daejeon, que es como si fuera, yo qué sé, pues Badajoz o un sitio así como sin nombre ahí, o yo qué sé, un sitio muy pequeño de Corea del Sur que no había casi casos. Y llegué aquí a Granada, que era de los peores lugares donde podías venir en la segunda ola. Así que tenía una sensación, digo, he pasado en un segundo de lo más tranquilo a lo más revuelto. Bueno, Pero bueno, pues nada, Dios me ha regalado estos meses aquí con mis padres y, bueno, un regalo. Para un misionero estar con sus padres así 2 meses seguidos es un regalo, la verdad, que nunca lo he tenido. fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar del capítulo 7. Aprovecharemos también tu experiencia como misionera y también en Corea, porque creo que además para este capítulo en concreto pues nos puede venir fenomenal pues tu experiencia vital. Para mí el capítulo tiene, bueno, pues 4 partes que te iré comentando, pero el capítulo siempre, yo creo que siempre marca un poco lo que Francisco nos quiere proponer. Y en este caso nos lanza 2 palabras que parecen así como muy inocentes, camino y reencuentro, y de alguna manera yo creo que nos lanza a una tarea nada fácil, y que además presupone pues, que en la condición humana se da el conflicto, en la condición humana nos herimos mutuamente, nos hacemos daño, somos criaturas pues no perfectas, ni vivimos en la gracia permanentemente. Y bueno, pues Francisco nos lanza a la apasionante y a la vez difícil tarea de andar, y un camino, ¿no? Pues siempre lleva un tiempo, ¿verdad? Andar senderos de reencuentro, de acercamiento. ¿A ti qué te sugiere esta idea del reencuentro y de caminar pues esos senderos que requieren de nosotros pues paciencia que a veces no tenemos? Yo cuando he leído el capítulo, así el sabor que me ha quedado es que es muy actual, Ujú, porque por lo que vivimos de estar un poco polarizados, pienso que no solo en España, en muchos sitios, ¿no? Entre derechas, izquierdas, o ricos y pobres, como vivimos una polarización bastante fuerte, pues los caminos, o sea, el proceso de encontrarnos y de encontrar una vía media para crear amistad, para crear, sí, un espacio común, pues me parecía muy actual y muy que nos tocaba mucho. En concreto, pues en España, en este momento que vivimos, cuando he ujú, estado aquí, que tenía así tiempo libre, que mi madre se acostaba a la siesta, me puse a ver esta serie de Patria que han hecho ujú, y luego un documental que se llama El desafío de ETA. ujú, Y me parecía que es verdad que también en Corea, por el problema del norte y el sur, pues ese proceso, ese camino de volvernos a encontrar, de comprendernos en la historia, en las heridas,
pues es muy necesario y es un esfuerzo que en todo remueve muchas cosas, pero que nos hace mucho bien. Mm. Además, Francisco da una clave que yo creo que a veces lo tenemos claro, pero a veces no, que es que en esa palabra de reencuentro, en el fondo, sería iluso pensar que vamos a volver a un estado anterior al conflicto. Es decir, que el conflicto nos cambia, las heridas nos cambian, ha pasado lo que ha pasado, no podemos mirar a otro lado, ¿no? A nivel político, a nivel social, también a veces a nivel familiar, personal. Es decir, que Francisco nos anima a coger un poco el toro por los cuernos. Es decir, las cosas no se trata de borrón y cuenta nueva, pero sí se trata de hacer algo nuevo, no volver a un estadio anterior, sino de volver a reconstruir relaciones que tienen que partir de un punto inicial otra vez. Sí, es que cuando ha habido algo que nos ha herido, incluso en el camino personal, en una relación personal, con un amigo, con una persona, pues una pareja o en la familia, cuando te han herido, aunque incluso perdonaras o sea, aunque hagamos todo lo que podemos hacer, las heridas permanecen y hay que poder hacer el camino de sanación y aunque puedas hasta sanar las heridas, hay algo que permanece, o sea, nunca se puede hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? A mí por esto que dices de que hay que ir como en el reencuentro a un lugar más allá, que no es volver al pasado, me habla mucho de cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a los discípulos y les muestra las heridas, como para decirles, lo que pasó, pasó, o sea, no, esto no es que la resurrección ya es todo luces y no, esto ha pasado. Y la resurrección es algo nuevo, él le dice paz a vosotros, pero es verdad que queda una marca y yo creo que en cada conflicto y en cada herida y en la gente que ha sufrido pues, cosas más gordas, no se les puede pedir nunca, ¿no? Que olviden o que bueno, no pasó aquello, ¿no? Sino hay que acompañarnos en ir a un paso más, ¿no? Que es verdad que es un camino, pero eso es otro sitio. Está claro que no es volver al principio. Tú que también estás metida en el tema de las redes y eres una persona bueno, pues que está dentro, ¿no? De esta dinámica actual de información, de titulares rápidos, de consumo a veces informativo desenfrenado, que también vives en un lugar donde no podemos olvidar que la guerra entre las dos Coreas no está terminada, ¿no? Es una guerra que sigue abierta, ¿no? No hay firmada la paz y que además es uno de los focos siempre donde parece que a veces, de vez en cuando, de repente, volvemos a poner ahí el foco, dependiendo de a quién le interese, ¿no? ¿Tú crees que tenemos la violencia o el conflicto en el mundo, sobre todo en la parte que vivimos mejor, entre comillas, lo tenemos normalizado? Es decir, nos hemos acostumbrado a que haya lugares donde la gente muera, nos hemos acostumbrado a que haya guerras inacabadas, nos hemos acostumbrado a que, bueno, en determinados lugares pues haya violación de los derechos humanos o la mujer pues siga sufriendo. Nos hemos vacunado contra esa violencia, nos hemos anestesiado. Sí, fíjate que yo pienso que ahora cuando hablabas que hemos normalizado el conflicto de dos maneras. Una, porque ya nos hemos acostumbrado pues a las injusticias y a que no se puede hacer nada o casi nada, o que es más fácil no implicarse. Yo qué sé, estos días yo leía de una periodista que dijo, ¿cómo puede ser que el secuestro de estos niños, que por fin me parece que los han liberado, no rompa los titulares de todos los telediarios fortísimamente haciendo un grito de liberación y se unan todos los países, al menos por unos días o por unos segundos, y eso sea noticia, porque ha sido noticia pero muy secundaria y muy así de refilón? Gracias a Dios el gobierno se ha movido muy rápido y los han liberado, porque la primera vez con las niñas de las 300 de que secuestró Boko Haram, como no hubo casi movimiento, pues no las liberaron y terminó fatal, y esta vez gracias a que se ha movido rápido. Pero es verdad que en las noticias no se ha movido mucho y no ha habido casi eco mediático, por ejemplo. Yo creo que sí que nos acostumbramos a cosas muy fuertes que pasan y que pensamos que no podemos hacer nada o que nos quedan lejos. Y luego creo que hay otra manera que nos hemos acostumbrado, también para mal, que es el conflicto mal vivido. O sea, las violencias que llevamos
y que no las digerimos o que no las filtramos, cada uno, yo la primera, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso, en Twitter, que es una red pues muy impulsiva y muy de mucha pasión, pues se viven muchas violencias sin digerir y también en las casas. Yo lo veo aquí en mi casa o lo veo en los amigos, o sea que se dialoga, pero que hay mucha violencia o que hay mucha rabia y no se... Yo pienso que el conflicto es, pues sí, cuando hay distintas maneras de pensar o hay opiniones distintas, el conflicto es normal y es normal que se busquen soluciones, pero no tiene por qué ser ni hiriente, ni tiene por qué ser rabioso, ni tiene por qué ser haciéndonos daño. Y eso es lo que sí que hemos normalizado en las redes, o sea que ya contestaciones súper irrespetuosas, luego personas anónimas que hablan su opinión pero no se desvelan a ellas mismas. Entonces, volvemos a etiquetarnos todos por bandos, ¿no? Sí, y también habernos acostumbrado a esa manera de vivir el conflicto, pues está mal. O sea, que yo creo que el conflicto que hay que acostumbrarse es otro, ¿no? El luchar por la justicia, luchar contra el mal o resolver las cosas. Sería acostumbrarnos, pero quizá a otro tipo de conflicto, ¿no? O otra manera de vivirlo también. Cuando leo el capítulo 7, una de las cosas que es verdad que me da... no que me da paz al leerlo, pero es verdad que hay una cosa que me transmite Francisco cuando lo voy leyendo, que me parece que es algo que es bueno para todos, que es poder hablar del conflicto con normalidad, es decir, dar por supuesto que evidentemente hay conflicto, que hay diversidad de caracteres, de ideas, que hay diversidad de planteamientos, que hay diversidad de soluciones ante un mismo conflicto, que las personas, los partidos, las sociedades no abordamos de la misma manera determinadas situaciones, ¿no? Y Francisco, según lo va escribiendo, me da la sensación de que él no tiene miedo. Creo que es un papa que en ese sentido no tiene miedo a afrontar el conflicto y lo demuestra muchas veces cuando el conflicto es el mismo, cuando dice cosas y habla, a veces decimos de más, ¿no? Que dices, joder, ¿dónde se mete este? ¿Por qué tiene que decir este hombre? ¿Qué necesidad tiene de meterse en estos jardines? Pero yo creo que nos lleva transmitiendo todo su pontificado que no le da miedo eso, quiere decir que él tiene una postura, que acepta que haya otras posturas y que no tiene miedo a hablar con nadie de todo lo que haga falta. Pero es verdad que luego nos anima a una cosa que me parece, bueno, un concepto que me parece uno de los más sugerentes del capítulo, que es cuando habla de que para construir la paz hay como dos niveles, ¿no? El nivel arquitectura, los arquitectos, y nos habla ahí pues las grandes instituciones, los grandes partidos, el nivel político más alto, pero luego eso no llega. Luego están los artesanos, ¿no? Están los arquitectos y luego están los artesanos. Los del pequeño comercio, que trabajamos el barro, que hacemos las cosas a mano, que no tenemos... Y ahí yo creo que es donde nos anima a todos a construir paz. Y eso está al alcance de todos. Sí, qué bueno. Sí. Yo cuando he leído... Dime. Yo cuando he leído este capítulo me he acordado de un jesuita que se llama, lo tenía aquí apuntado, Elías López, que es un jesuita que trabajó para el Servicio de los Refugiados y que, pues creo que fue en el 2015 o así. Yo estuve un año en España, que estuve haciendo mi tesina, que me vine de año sabático para un poco estudiar y eso, y le escuché una charla que era desde la teología de la liberación, pero se llamaba teología de la reconciliación. Y él hablaba pues tanto de lo que había pasado en Ruanda, Burundi, como lo que había pasado en el País Vasco, en general en conflictos en todo el mundo, y que él hablaba de que la opción preferencial por los pobres, que tiene la teología de la liberación y que tienen en general los jesuitas que trabajan en lo social, pues decía que había que hacer una opción preferencial por el enemigo. O sea que la dignidad humana tenía que llegar a, por supuesto, empezar por la víctima, o sea que la dignidad humana de la víctima no hay que anularla, hay que respetarla, hay que buscar la justicia, buscar también pues la pena para esa persona que ha hecho un mal, pues un castigo justo para que se pueda redimir esa misma persona, pero que hay que hacer una opción, decía, una opción preferencial por el enemigo, o sea, llegar a creer que esa persona también tiene dignidad, y que eso se perdía si se despierta en nosotros el deseo de venganza, que es lo que se despierta cuando te hieren.
el querer, o sea, el querer devolverle el mal a esa persona, es decir, ojalá le pase algo malo. Eso es lo propio, yo también lo veo dentro de mí, cuando te hacen mal, es como para quitarte tú esa herida que te hacen o la falta, o sea, lo mal que te sientes, puedes decir, bueno, que le pase algo mal a esta persona, como diciendo, a ver si me quito ya este peso y entonces te lo estampo y crees que te lo vas a quitar así y lo que te pasa es que cuando se lo estallas a la otra persona, le cae a la otra persona y te cae a ti el doble. Es como un efecto, como si fuera un efecto espejo. Yo lo he visto también en mi vida en las relaciones personales. Cuando tú le haces un mal a otra persona por venganza, le cae a ella y te cae a ti. Es como, papá. Y sin embargo, en lo que hace Jesús en la cruz es muy fuerte porque él dice, no, yo voy a asumir este mal que me hacen, que es injusto y que yo lo sé, pero no voy a devolver el mal con el bien. Simplemente voy a guardar silencio, no voy a hacer nada, ni darles bien ni darles nada, simplemente voy a guardar silencio. Y es muy fuerte porque eso es lo que paró la cadena del mal, ¿no? Y yo en mi vida, bueno, las pocas experiencias que he tenido, creo que he sentido el odio 2 veces más o menos, que yo cuente así, que yo haya dicho, es que odio a esta persona, creo que me ha pasado solamente 2 veces. Luego, hombre, pues que te cae mal una persona, que no la aguantas o que ya estás hasta las narices, eso muchas veces. Pero así de que dices, no, es que la odio y haber expresado, no de palabra, pero por dentro, decir, uy, este sentimiento, esto debe ser el odio, me ha pasado 2 veces, sabría decir el día y la hora. Y la invitación que sentí de Jesús en ese momento era a dar el paso a que no lo estampara contra la persona, sino que Jesús me decía, no, pues dámelo a mí, ¿no? Dámelo a mí y yo voy a transformarlo en silencio, voy a transformarlo de mal en bien, ¿no? Y eso me he acordado, cuando he leído este capítulo, me he acordado mucho de esa charla, ¿no? De la opción preferencial por los enemigos. No en plan bueno de le vamos a querer, porque querer a lo mejor pues no vas a poder querer a esa persona así tanto como quererla, pero al menos no vengarme, o sea, el no vengarme o no estamparle el odio que me saldría estamparle, ¿no? Tu experiencia allí en Corea, yo creo que puede tener, bueno, para mí tiene que ver con muchas cosas del capítulo y me gustaría preguntarte que compartieras un poco con nosotros. Por ejemplo, te voy a preguntar dos o tres cosas. Estás en un lugar donde, bueno, pues oficialmente seguís en guerra. Entonces, ¿cómo trabajáis desde vuestra comunidad pues para ayudar a las personas con las que os relacionáis? ¿Cómo sois vosotros semilla de paz en el lugar donde...? Porque al final, eso por un lado. Y segundo, ¿cómo puede ser un cristiano semilla de paz? Bueno, es verdad que en Corea del Sur está creciendo mucho, ¿no? Creo, la fe y el número de fieles pues, católicos, pero es verdad que así a priori, bueno, pues no es la cristiana Europa ni la cristiana España, ni hay una presencia eclesial con una influencia pues como podemos tener aquí a lo mejor. Es decir, que tú allí, bueno, pues vives en tu comunidad, tienes tu tarea diaria, eres además de otra cultura, de otro país, y se entremezclan como muchas cosas que a priori pues debía ser fuente de conflicto. ¿Cómo trabajáis o qué hacéis todos los días para que ese ser evangelio sea también pues, generador de paz en el lugar en el que estáis? De paz con vosotras, de paz en las personas y de paz también en una sociedad que vive permanentemente bajo la sombra de la guerra con el norte. Sí, y la guerra con el norte lo que ha dejado y todo el proceso posterior, porque hubo como varios momentos de acercamiento y, bueno, de búsqueda de cómo sería el nuevo modelo, si sería unificado, si sería más federado, si serán 2 países. Y hay como una mentalidad de que si buscas algo bueno con el norte o buscas resolver algo, pues que eres un comunista. O sea, la imagen de quererte acercar al norte es como... No se puede comprender que es porque esa diferencia o esa distancia nos hiere. Y la Iglesia está apuntando mucho por ahí. O sea, aunque nos llamen rojos a toda la gente que se mete en reconciliación y paz, en justicia y paz, a mí ha habido
benefactores de nuestra comunidad, gente así un poco bien económicamente que nos ayude así, que cuando iba a las reuniones de justicia y paz o de reconciliación, que es todo el trabajo con el norte, trabajo con los refugiados, los escapados del norte que están en Corea del Sur, así, me decían, no, pero no vayas a la reunión, no vayas a la reunión, que ahí solo van los comunistas, y ¿por qué vas a la reunión? Es que no te metas en esos jaleos. Y para nosotros, por ejemplo, ya ir a esas reuniones ya es un testimonio súper grande para el conjunto de los demás cristianos más conservadores, y para los no creyentes súper grande, de que no es que apostemos por Corea del Norte porque somos comunistas, ni porque estamos de acuerdo con el gobierno, ni con el régimen, ni nada, sino que la herida de la división nos hiere. O sea, cuando en un cuerpo hay una herida y tienes un... o sea, te duele una parte del cuerpo, pues eso le duele a todo el cuerpo. Y una de las causas de que Corea del Sur se esté normalizando es que no siente ahora ya la división con el norte y cómo estamos, no lo siente como una herida. O sea, se han acostumbrado a que es así, quizá va a seguir así mucho tiempo, o puede ser que vaya a evolucionar a dos países diferentes, y el me da igual ya lo que pase con los primos del norte, es la herida más grande. O sea, tú tendrías que vivir siempre añorando volvernos a encontrar de alguna manera, que luego ya pues políticamente pues ya se verá lo que es mejor y lo que se pueda, aunque no sea la unificación. Nosotros ya en la Iglesia no se cree en la unificación, se buscará otro modelo, pero no pasa nada, es la manera. Pero sentir que el estar separados, el no podernos ver, el estar enfrentados también como de mente hay mucha separación, decir, no, ellos son los malos, ellos son los que empezaron la guerra, ellos son los que tiran los misiles. O sea, siempre la imagen de que el otro es el malo de la película. Bueno, a mí me han censurado varios artículos aquí en España, en revistas, en periódicos, por decir esa frase así literal. Corea del Norte no es el malo de la película, y me han retirado esa frase varias veces. Pero es que yo lo creo. O sea, es que en mi historia nunca el otro es el malo de la película. Porque si empiezas así, ya estás, no sé, está perdida la batalla, lo que decíamos antes, del reencuentro. Porque además Dios tampoco yo creo que lo ve así, no ve malos y buenos. Y entonces nosotros lo que hacemos, bueno, pues estamos humildemente en esas comisiones, y yo he acompañado este año a una chica que es refugiada política, es coreana, que se escapó y llegó a Corea del Sur. Tiene unos 33 años o así y está intentando insertarse en Corea del Sur, y la inserción de esta gente es súper difícil, les cuesta muchísimo, porque Corea del Sur es un país muy competitivo, donde el inglés es muy fuerte, la tecnología es muy fuerte, y ellos vienen pues con un nivel educativo bastante bajo, y además el modelo y la manera que ellos estudian es totalmente diferente. Entonces cuando llegan a Corea del Sur es como que hasta el modo de aprender que tienen en Corea del Sur no les entra. Luego este año con la pandemia, el online, el Zoom, los exámenes, bueno, se ha vuelto loca esta pobre chica, no sabía cómo lo tenía que hacer. Y entonces pues luego pues el acento, o sea, todo eso son diferentes. Entonces se sienten en su propio país, pero se sienten diferentes, sienten mucha marginación y anhelan un poco poder volver, aunque no van a volver, pero anhelan el día que puedan volver, o anhelan ir a un tercer país, ir a China, ir a Vietnam, ir a otro sitio, porque se sienten en Corea, no se sienten queridos, se sienten como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y estar cerca de ellos yo veo que es muy importante, porque si con ellos, que son los que han querido ya escaparse y salirse de allí y buscar otra cosa, si con ellos en Corea del Sur nos es difícil relacionarnos y nos es difícil hacernos amigos y hacer algo juntos en la universidad, pues un trabajo, por ejemplo, ella decía, es que me es muy difícil hacer un trabajo con mis compañeros de clase porque somos de edades diferentes, pensamos diferente. Yo decía, uy, pues si nos es difícil hacer un trabajo de clase juntos con esta gente, los del norte y los del sur, ¿qué va a pasar dentro de 20 años cuando esto se abra y tengamos que vivir un montón de millones de personas? Qué difícil va a ser, y hay que hacer ese camino con los refugiados políticos que están ahora en Corea del Sur. Será como una manera de que luego, cuando haya muchos más de Corea del Norte, podamos relacionarnos de alguna manera, ¿no? Y luego, no ya por el tema de Corea del Norte, sino por lo que has dicho de la paz y así, yo creo que para los coreanos nuestra comunidad es un testimonio bastante grande, porque hay una coreana, hay una polaca, una belga y luego 2 españolas. Y entonces, claro, es que nuestras culturas son súper diferentes. O sea, aunque somos europeas nosotras, pero Polonia con Bélgica, con España, es que no tiene nada que ver. Luego nuestras personalidades son súper diferentes.
pues con la coreana también súper diferentes. Y el intento, pues yo creo que hay un intento entre nosotros como de respetar también lo que es cada persona, de potenciarla y de situarnos muy cerca los unos de los otros, pero de dejarnos mucho espacio para respirar, porque si no, pues te agobias, o sea, con la manera de ser del otro, la manera de hacerlo. Entonces, hay proyectos que hacemos en común, proyectos que hacemos separadas, pero yo creo que para ellos es importante vernos juntas, porque dicen, bueno, es que luego los que se acercan más y son amigos dicen, es que con lo diferentes que sois, no sé cómo no os matáis ahí en vuestra casa. Sois un testimonio de que es posible, ¿no? De que es posible, es posible. con todas las dificultades del mundo, pero es posible. Y estando muy unidos y a la vez respetarse el espacio vital para respirar y para que cada uno se pueda desarrollar y florecer, pero luego a la vez estamos unidas en las cosas principales, las decisiones pues siempre se hacen juntas. Tenemos una reunión a la semana que se llama la revisión de vida, de compartir la oración, de compartir las dificultades y de tomar las decisiones pues, para esa semana, de los grupos que hay, que no hay. Ahora en la pandemia, pues si suspendemos esto, no lo suspendemos, todo eso se hace juntas, o sea, hay que llegar a un acuerdo, aunque tenemos una responsable, pero la responsable es una más, o sea, no es que va a decir ella si suspendemos la reunión o no, se pregunta por qué hacemos, ¿sería bueno o no sería bueno? Y sí que es un esfuerzo muy grande de diálogo, de escucha y de aprender a ceder también, cuando no lo ves o, bueno, pues si los otros lo dicen, pues ya está, tampoco... Yo siempre, dentro de mí siempre tengo esta pregunta, ¿qué es más importante? Porque a veces es verdad que por querer salvar yo mi opinión o eso, luego me he hecho daño a la larga. Como he defendido mi opinión, he defendido lo que sea, se ha tomado una decisión pues porque yo me he impuesto, porque lo que sea, y luego me he arrepentido. Digo, ¿pero qué valía más en este momento? Crear un clima súper malo y crear ahí como una pelea y, o sea, ¿valía eso más que mi opinión? O sea, en realidad lo que más vale es estar bien entre nosotros y a lo mejor ceder en esa cosa pequeña que era una decisión súper pequeña, de si vamos en bus o vamos en coche. Es que, pues, ¿qué más da? Si vamos en coche o vamos en bus, pero no, si tú te empeñas en que no, tiene que ser sí o sí ir en coche porque luego lo podemos aparcar allí. O sea, las cosas pequeñas de la vida de una familia, ¿no? Y por haber ido en coche al final, el picnic de ese día ha sido fatal, porque ha habido un clima malísimo y luego te arrepientes y llegas por la noche y dices, pues en realidad lo que más valía era haber disfrutado el picnic y estar a gusto y no importaba tanto si íbamos en coche o si íbamos en bus. Entonces, eso me ha servido para luego, en otros momentos de cosas más grandes, decir, a ver, piensa bien qué vale más en este momento. Y según eso, como qué tiene más precio. Y según eso, pues también poco a poco voy aprendiendo, ¿no? A ceder o a decir, bueno, pues da igual si es lo que dice el otro, o, no sé. Hay una cosa que has dicho que me parece interesante de cara, pues eso, ¿no? A restaurar, pues en todo tipo de relación, ya sea pues social, política, también personal y familiar, que es el tema de muchas personas a veces viven el acercamiento al otro, incluso sabiendo que ha sido el otro el que ha hecho mal, lo cual, como dices tú, no nos convierte en malos y buenos, porque una cosa es salvaguardar siempre a la persona por encima de sus actos, que puede haberse equivocado y pueden haber sido muy dañinos, pero parece como que si te acercas o si tiendes puentes o si perdonas, ¿no? Y aquí entra el tema del perdón, que es otro de los temazos del capítulo. Parece que si estás dispuesto a perdonar, es como concederle, entre comillas, al enemigo el peso de la razón, ¿no? Y Francisco intenta romper eso y decir, no es así, es decir, que yo me acerque al otro, que yo perdone, incluso con palabras mayores, que yo le ame, no quiere decir ni mucho menos que esté de acuerdo con lo que ha hecho, que lo valide, que lo blanquee, sino justamente al revés, es decir, el amor que le tengo debe llevarme a corregirle, a decirle que cambie, que se equivoque, pero siempre salvaguardando por encima de todo, como decías tú ahora, más allá de las trincheras de tú lo has hecho mal y yo lo he hecho bien, salvaguardar que el otro sigue siendo persona, para los creyentes es hijo de Dios, hermano mío, con toda su dignidad, y esto nos cuesta muchísimo. El perdón, que es uno, yo creo, de los sacramentos, en todas las sociedades el perdón está presente, nosotros lo tenemos como sacramento, que son palabras
mayores en el perdón, nos encontramos con el mismo Jesús. Pero en cambio nos cuesta muchísimo, incluso creo, no sé si tú tienes la sensación, que incluso como sacramento lo tenemos un poco devaluado, es decir, bueno, pues pedimos perdón, bueno, pues si lo consideramos, pedimos perdón, pero con todas nuestras, bueno, con todas nuestras razones y nuestros matices, pensando que, bueno, pido perdón, pero no sé el tema del perdón cómo lo ves tú, incluso a nivel de iglesia. Es decir, si lo tenemos realmente, si nos tomamos este sacramento en serio, si lo vivimos con profundidad. Es que sí que el perdón es un temazo porque siempre cuando alguien ha hecho un mal súper grande sobre otra persona, siempre en general lo que se dice es, bueno, pues que se arrepienta esa persona, la que ha hecho el mal, que pida perdón y Y luego después ya, la otra persona, bueno, pues hará el esfuerzo de perdonarle. Pero normalmente el orden puede ser así, está bien si es así, pero la mayoría de veces la persona que ha hecho el mal ni se arrepiente, ni pide perdón y, y sí que es impresionante cuando personas brota de ellas el querer perdonar al otro, ¿no? Bueno, es que la película esta que hizo Cotelo es muy, muy buena, es muy fuerte, ¿no? Tanto Tinguenar, que está el testimonio, estamos este hablando de chico, el mayor regalo, por si hay el alguien que no mayor lo ha visto, regalo, que es una el película perdón. sobre el perdón muy buena, sí. Sí, merece la pena. Está en internet, se puede comprar por un precio muy módico, así que merece la pena descargársela y verla en familia y luego hablar sobre ella, porque ahí está el testimonio de Tinguenar, que era un chavalillo pues que su padre le pegaba, o sea, abusaba de él. Y el padre nunca se ha arrepentido y nunca le ha pedido perdón, pero sin embargo, de él sí que brotó el querer perdonarle en un momento al final pues, de su vida. Bueno, lo cuenta en la película, ¿no? Porque se encontró, eso es muy bueno, porque él se encontró con el amor de Dios, ¿no? Y con el perdón que Dios le tenía a él. Claro, fruto de todo lo que él había sufrido, pues él se convirtió en un criminal también, en un ladrón, una persona pero muy perdida, pero por las propias heridas que él tenía. O sea, es que no se sentía, su vida estaba rota, ¿no? Y entonces él cuando se encuentra con el amor de Dios, pues que le sana o que le cura, en cierto modo, le da fuerza por dentro, le brota perdonar a su padre. Es un poco la historia de Los Miserables también, de esa película tan chula, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros yo creo que siempre esperamos eso, bueno, a ver si esta persona me pide perdón y yo la podré perdonar, ¿no? Que nosotros pues no hemos, a lo mejor no tenemos historias tan terribles como esa, pero cuando hay historias fuertes o en historias pequeñas como heridas de la vida cotidiana, el perdón es verdad que no depende de si está arrepentido el otro y de si te viene a pedir perdón, ¿no? Yo en mi historia lo que he experimentado es que el perdón es algo que a mí me libera y que a mí me enriquece. Cuando noto que es algo, un impulso interior que Dios me pide perdonar a esa persona. Yo como lo veo es que es cuando tienes un túnel o una tubería que está tapada por la propia herida, el propio daño que esa persona te ha hecho, se te ha quedado como tapada una tubería y la única manera de que esa herida, que es el tapón, se cure, es dejar pasar el amor de Dios por tu vida en forma de perdonar a esa persona. Y cuando sientes que es Dios dentro de ti que pasa y que realmente perdonas a esa persona, te liberas de ella, o sea, del daño que te ha hecho, y se cura tu herida porque pasa el amor de Dios por ti. No es porque tú hagas algo grande, sino que realmente es el amor de Dios que perdona a esa persona y pasa a través de ti. O sea, lo veo como un momento en el que siento el amor de Dios muy fuerte, cuando soy capaz de perdonar cosas que me han hecho y que la otra persona ni se ha enterado. Y yo soy muy consciente de que ese mal fue mal, de que a mí me hizo mal y de que esa persona ni se ha arrepentido, es una mala persona y es verdad que o sea, no exime el acto y no exime que el mal haya sido mal y haya sido un acto terrible, ¿no? Sí, sí, ni siquiera Y nos dice Francisco que ni siquiera hay que olvidar, que muchas veces esto también mezclamos ahí las dos cosas, ¿no? Bueno, si hubieras perdonado de verdad, habrías olvidado, ¿no? Francisco nos dice, no, el perdón no es el olvido, es más, a veces al revés, es decir, tenemos que conservar la memoria de lo que hemos hecho mal, la memoria del mal recibido, del mal hecho, como medida también un poco
de precaución, pero sí es verdad que Francisco nos anima a que perdonemos en el conflicto, es decir, no hacer como que no ha pasado nada, no mirar a otro lado, no correr un tupido velo y a ver si el tiempo lo sana todo, que a veces también tenemos yo he visto familias que con esta filosofía han estado a veces sin hablarse años y años y años por no ser capaz de sentarse y decir, sí, tenemos un problema y sí me siento herido por ti, sí creo que lo has hecho mal, sí creo que... Pero claro, hay que afrontarlo y decir las cosas y luego procurar con toda la libertad del mundo, que me parece que es una cosa también muy bonita que dice Francisco, que no nos podemos obligar a perdonar. Lo que tú decías ahora, el perdón también es una experiencia y no siempre todos tenemos el mismo, no nos sucede a todos en el mismo momento. Hay personas que llegan a él antes y otras que tienen más tiempo y eso también hay que entenderlo y aceptarlo. Y lo que has dicho de la memoria, yo veo que es diferente recordarlo para no olvidarlo, para prevenir que vuelva a repetirse y para que si es una persona que socialmente pues, se reconoce que eso ha estado mal, pues se la pueda juzgar, se le pueda poner una pena eh, o la justicia que se necesita aplicar. Pero es una memoria en nuestra vida, en cosas más sencillas, una memoria reconciliada, que es distinto acordarme, pero tú notas que la herida está sanada, aunque esté, bueno, que notas que es herida, pero no es que está viva, está sanada, a cuando he perdonado, no olvido, en el sentido de te lo he guardado y cuando pueda vengarme o pueda hacerte algo así o volvértelo a recordar, te lo recordaré. O sea que la memoria siempre tiene que ser, o cuando se habla en España mucho de memoria histórica, ¿no? Tiene que ser una memoria que esté vacía de odio también, porque la memoria histórica, si tiene odio o si tiene tintes de juicio, es otra vez una semilla de violencia para el futuro. O sea, puede volver a saltar la chispa en cualquier momento. Y yo veo que ahí hay un proceso también, yo creo que no sé si es espiritual, sobre todo, pero también pues psicológico, no sé qué proceso es, pero es de sanación cada uno de lo que en cada uno ha supuesto. O sea, si es en una familia, una separación o un abandono de un padre o en un conflicto como el vasco, o sea, en cada persona, en cada familia ha supuesto algo. Entonces, no se puede, lo que tú dices del tiempo, no se puede dejar al tiempo que lo sane, porque es que cada persona necesita sanarlo, hacer su propio proceso de hablarlo, de integrarlo, pues para eso hay pues, terapeutas súper buenos, hay cursos en la iglesia de sanación. En el verano yo estuve en el mes de agosto, el Reino Christi hizo una especie de congreso que se llamaba Restáurame y en varios canales de YouTube hicieron cursos de sanación. A mí me gustó un montón porque ellos ponían la sanación a un nivel muy personal. Y es que también sale en el capítulo en algún momento que aunque haya problemas sociales o problemas que son más generales, de pues eso, los vascos o Corea del Norte o los tutsus, o los hutus frente a los tutsis, pero es verdad que en cada persona significa algo y cada persona tiene que hacer su propio camino. Y luego todos los vascos o todo Corea del Norte va a avanzar si muchas pequeñas personas han hecho dentro de ellas el proceso y van a ser semillas de paz, digamos, de uno en uno. Esto es lo uno con lo que nos has preguntado antes. Nosotros trabajamos mucho en los grupos de oración o en las escuelas de evangelización, que cada persona, aunque sea un grupo, puede hacer el proceso en su vida que tiene que hacer. O sea, hay gente que viene muy reconciliada de sus casas, de sus familias, han tenido familias muy sanas, son personas muy integradas, muy maduras. Esa persona puede estar dando a los demás, puede estar compartiendo, puede estar en función de muchos. Hay otras personas que tienen que hacer un camino de ellas mismas, de integrarse, de sanación, de curación. Y ahí yo veo que Dios sí que es muy artesano y muy de uno a uno, porque nunca se va a generar la paz social o la reconciliación de los pueblos o de las etnias si vamos en grupo y si vemos las cosas a lo grande. O sea, cada persona pues tiene que hacer su propio camino, ¿no? Y yo lo veo en mi vida, es que de un día para otro es muy diferente porque yo voy caminando, me voy encontrando con distintas circunstancias, con mi familia, con mi proceso y tengo que ir como, no sé, digiriendo las cosas una por una y veo que esa es una aportación también que hacemos allí, ¿no? El trabajo en el uno a uno con los jóvenes, con los adultos, para que esas personas, pues luego en el lugar donde estén, pues ellos también son foco de paz o foco de misericordia, pero porque son personas como, sí, que Dios en su vida ha ido como muy a fondo, ¿no? En cada uno de ellos.
Muy bien, pues bueno, el capítulo 7 nos daría para más. Luego habla de la guerra, de la pena de muerte y de varias Uf, cosillas, vale. pero lo vamos a dejar aquí, Esther, para no alargar mucho el vídeo. Te Ujú. agradezco un montón todo tu compartir, tu experiencia, bueno, pues tu tiempo, que siempre también es un valor, ¿eh? Uy, que se cae esto. Y, Esto está un poco que se cae este móvil. y nada, que pases una feliz Navidad, disfrútalo ya que estás aquí y que luego a la vuelta, pues nada, sigas siendo semilla de evangelio donde estés y nada más. Que muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, gracias por la invitación. He disfrutado mucho leyéndome la encíclica y este capítulo, sobre todo, pues eso, rezándolo, meditándolo. Os recomiendo un libro para los que queréis este proceso de la reconciliación y todo esto, que es un sacerdote americano que se llama Robert Schreiter, se llama, y se llama Ministerio de Reconciliación. Es otra persona que ha trabajado un montón en conflictos, pues también en Camboya, en los Killing Field, todos estos procesos grandes, estos juicios que se hacen de las personas que han abusado de otras, los pueblos, las etnias. Y él es desde la fe católica, cuenta cómo se ha hecho el proceso en esos juicios, pero que él ha sido consultor también de cómo lo tenían que hacer para que, pues sin evitar la justicia, sin evitar todo lo que hay que evitar, las personas que habían sufrido pudieran realmente perdonar y los victimarios, o sea, las personas que han hecho el mal, también de alguna manera pudieran encontrar reconciliación y pudieran volver a encontrar en su vida el camino, que ojalá también lo encontraran esas personas y pudieran vivir pues lo que Dios ha soñado para ellas, ¿no? Es un libro muy pequeñito, pero es muy chulo, muy chulo. Ministerio de Reconciliación se llama. Él lo propone como casi como una doctrina para la misión en el siglo XX. Dice, la misión en el siglo XX tendría que ser reconciliación, Mm, como el centro. Y a mí mm. me gustó también mucho leerlo, así que lo recomiendo también. Genial, pues nos quedamos con la recomendación y nada, más no se puede pedir. O sea que nada. Bueno, Esther, un abrazo. Bueno, pues feliz Navidad. Igualmente. Chao, chao, Adiós. chao.